Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia, al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Lucas capítulo 14, desde el verso 25 hasta el verso 33. Lucas 14, 25 a 33. Leamos juntos. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros y por darnos la oportunidad de escuchar tu voz. Así que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escucharte esta mañana. Te damos todas las gracias y alabanzas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. El punto principal de la enseñanza de Jesús en la escritura de hoy es claro. Eso es porque lo repite 3 veces aquí en la escritura de hoy, en los versos 26, 27 y una vez más en el verso 33. ¿Qué es lo que nos enseña aquí Jesús? Dice que si algo no cambia, no podemos ser sus discípulos. Y ese mensaje inicialmente va dirigido a el verso 25, grandes multitudes que iban con él. Nosotros ya sabemos que Jesús era muy popular y siempre había una gran multitud alrededor de él. Por ejemplo, eso lo podemos ver en la alimentación de los 5,000 y también en la alimentación de 4,000 hombres. Y la gente dice que con mujeres y niños había alrededor de 20,000 personas que han venido a escuchar su mensaje. Y también hemos visto algunas veces que Jesús no podía entrar a su casa porque había demasiada gente. Y a veces tenía que ir a la montaña para alejarse de la multitud. Ahora, la gente venía a Jesús por muchas razones. Algunas personas que siguieron a Jesús lo hicieron porque tenían necesidades físicas. Ellos han oído que Jesús era un gran doctor, que podía curar todas las enfermedades. Y algunos lo hicieron porque conocían a alguien que estaba poseído por demonios y querían pedirle ayuda. Y también habían personas que le siguieron porque han oído que Jesús puede hacer milagros. Y otros le siguieron porque les gustaban mucho sus sermones y sus enseñanzas. Y por supuesto, habían personas como los fariseos y los escribas que han venido para buscar pruebas de que sus enseñanzas eran falsas. Como lo podemos ver aquí, cualquiera sea la razón, muchas personas vinieron a él con sus necesidades. Dicho todo eso, parece que todo iba bien. Mucha gente venía a Jesús y había más y más gente que les gustaba sus enseñanzas y muchos fueron sanados y fueron liberados
de demonios. Y esas son las cosas que muchos consideran como signo de un ministerio exitoso. Pero ¿sabe qué? Parece que Jesús no está de acuerdo. Podemos ver que Él no está contento. ¿Cómo lo sabemos? Leamos el verso 25 una vez más. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. Volviéndose, que Él se dio vuelta. Y yo creo que ese movimiento indica que Jesús no está contento, no está de acuerdo, que quiere cambiar de dirección, quiere hacer algún tipo de cambio. Porque Él no está contento de cómo la gente ha estado siguiendo a Él. Y eso es algo que hemos visto en el capítulo 9. La última vez que Jesús utilizó esta palabra, volviéndose, lo hizo porque no estaba contento con los discípulos. Capítulo 9, verso 55. Entonces, volviéndose Él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Dicho todo esto, algo le molesta y quiere corregirlo. Así que deja de ir donde iba y se da vuelta para decirles algo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que les dice Jesús? Es algo así. A menos que algo cambie, o si siguen haciendo lo mismo, no pueden ser sus discípulos. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo de Jesucristo? Algunos de nosotros pensamos que el título discípulo es solamente para ciertos individuos selectivos. Pero te digo, eso no es cierto. Así lo pensamos porque cuando hablamos de los discípulos, pensamos en los 12 discípulos de Jesús. Pero te digo, ya sabemos que Jesús tenía más de 12 discípulos. Eso lo hemos visto en el capítulo 10. Allí ya hemos visto que Jesús envía a sus 72 discípulos. Pero te digo, ellos tampoco son los únicos discípulos de Jesús. Porque después de su muerte y su resurrección y antes de su ascensión, Jesús le da ese mandamiento a los discípulos. Eso lo llamamos la Gran Comisión. Mateo 28, 19 a 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos no son solo ciertos individuos selectivos, sino de todas las naciones, nos dice aquí. Y ellos son las personas que están siendo bautizadas. Ahora, ¿quiénes son las personas que son bautizadas? Todo lo que creen en quién es Cristo y lo que Él ha hecho para salvarnos de nuestros pecados y muerte. Los que creen en la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección para darnos la vida eterna en el cielo. Así que todos los cristianos, todos los creyentes. Dicho esto, los discípulos de Jesús se refieren a todos los cristianos y a todos los creyentes de Jesús. Y no solamente a los 12 o 72 hombres judíos que siguieron a Jesús en el primer siglo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer como sus discípulos? En la escritura de hoy veremos que Jesús utiliza 3 verbos para decirnos qué acciones o medidas debemos tomar como sus discípulos. Primero, echemos un vistazo al verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primero debemos hacer ¿qué? Aborrecer. Y esa palabra tiene el mismo significado que odiar. ¿Odiar a qué? ¿A quién? A nuestro padre, madre, esposo, esposa y nuestros hijos y hermanos y hermanas. En otras palabras, odiar a nuestras familias, nuestros seres queridos. Y aquí está el segundo verbo, el verso 27.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tenemos que hacer ¿qué? Llevar. Y la palabra llevar en griego es utilizada para referirse a soportar una carga pesada. Entonces, ¿qué es esta carga pesada que debemos llevar como los discípulos de Jesucristo? Leamos el verso 27 una vez más. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Es la cruz que debemos llevar. Y la cruz en ese tiempo simbolizaba la humillación, el sufrimiento y la muerte. Y eso lo podemos ver en el verso anterior, el verso 26, cuando Jesús le dijo que si no odia aún su propia vida, no puede ser su discípulo. Ahora, el tercer verso. El verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso es renunciar. En griego, esa palabra significa decir adiós. Así que significa dejarlo y abandonar. ¿Abandonar qué? Leamos el verso 33 una vez más. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Todo lo que posee. Así que renunciar y dejar todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones. En resumen, para ser un discípulo de Cristo, uno debe hacer muchos sacrificios. Sacrificar tus relaciones más importantes, porque te ha dicho que odie tu familia. Y sacrificar tu comodidad y aún tu propia vida. Eso es llevar tu cruz. Y también sacrificar todas tus posesiones, porque te dice que tienes que anunciar todo lo que tienes. Nuestras familias, nuestras posesiones y nuestra vida. Esas son las cosas que son consideradas como los más importantes de la vida. Entonces, lo que nos está diciendo Jesús aquí es para que seamos discípulos de Cristo, lo que tenemos que hacer es sacrificar las cosas que son más importantes en nuestra vida. Ahora, ¿por qué piensas que Jesús nos dice que necesitamos sacrificar estas cosas importantes para ser sus discípulos? ¿Porque son malos? No, por supuesto que no. En la Biblia, Dios nos ha enseñado la importancia de la familia. Y nos ha dicho que debemos amar a nuestra familia. Por ejemplo, en Efesios capítulos 5 y 6, Pablo nos ha dicho que honramos y obedezcamos a nuestros padres. Y también que no hagamos enojar a nuestros hijos. Y la esposa y el esposo someterse unos a otros. ¿Y qué nos ha dicho sobre la vida? Que es muy preciosa y sagrada. Es por eso que uno de los pecados más graves es el asesinato. Eso es porque la vida es dada a nosotros por Dios. Y nadie debe quitársela excepto Dios. Ahora, ¿qué pasa con el dinero? ¿Es el dinero y nuestras posesiones algo malo? Sí, es cierto que Pablo nos ha dicho que la raíz de todo lo malo es el amor al dinero, sí. Pero eso no significa que el dinero es algo malo. Si ese fuera el caso, no deberíamos poseer nada. Vivir sin casa, sin coche y no deberíamos ahorrar dinero. Pero debemos entender que todas nuestras posesiones son bendiciones de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Si esas son cosas buenas, ¿por qué nos dice Jesús que debemos odiar a nuestras familias, llevar la cruz y dar nuestra vida y renunciar todo lo que tenemos? Para que podamos entender lo que Jesús quiso decir aquí, creo que debemos comprender el contexto.
¿Con quién está hablando Jesús? Él está hablando a los judíos del primer siglo que están siguiendo a Jesús. En este tiempo, si una persona judía toma la decisión de seguir a Jesús, eso significaba que esa persona sería rechazada por su propia familia y su comunidad. Así que tenía que elegir entre Jesús y su familia. ¿Vas a seguir a Jesús como su discípulo o te vas a quedar con tu familia? Es por eso que Jesús le dice que si no aborrecen a sus familias no pueden ser sus discípulos. Y dice la misma cosa en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. También te digo, en ese tiempo, para llegar a ser un discípulo y para seguir a Jesús, uno tenía que sufrir mucho y arriesgar aún su vida. Eso queda claro si vemos lo que ocurre después de que Jesús muere en la cruz. Vemos que muchos cristianos y creyentes fueron perseguidos y asesinados, incluyendo todos los 12 discípulos de Jesús. Es por eso que les dice que no llevan la cruz, que si no llevan la cruz como Él, no pueden ser sus discípulos. Y también, como judíos cristianos, tenían que renunciar todo lo que tenían, todas sus posesiones. Eso es porque los cristianos fueron expulsados de la casa sin ningún dinero. Y también era muy difícil encontrar un trabajo como cristiano. Lo que eso significaba era que ibas a sufrir mucho y tener hambre también. Así que si entiendes el contexto y la situación de los cristianos judíos en el primer siglo, lo que Jesús les dice que hagan en la escritura de hoy tendrá más sentido. Ahora, ciertamente la situación no es la misma ahora. Que nuestras situaciones han cambiado. Eso te digo porque muchos de nosotros no tenemos que elegir entre Jesús y nuestra familia, o renunciar todo lo que tenemos y arriesgar nuestra vida para seguir a Jesús. Al menos no aquí en los Estados Unidos. Pero una cosa que no ha cambiado y nunca cambiará es lo que Él espera de sus discípulos. Eso es, si nos encontramos en una situación donde deberíamos elegir, se espera que siempre elijamos a Él, a Jesús. Eso es siempre poner a Jesús sobre todas las cosas y todas las relaciones. Que Jesús debe ser siempre tu principal prioridad. Y te digo, eso se aplica a toda la persona que quieren ser sus discípulos. Es por eso que dice eso, en el verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que no hay ninguna excepción, sino eso se aplica a toda la persona, a todos nosotros. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que es muy difícil convertirse en su discípulo. Es por eso que Jesús nos dice eso, que hagamos eso antes de convertirse en su discípulo. El verso 28 a 32. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos,
le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué es lo que quiere Jesús que hagamos primero? Sentarse primero y calcular los gastos. Quiere que pensemos cuidadosamente antes de tomar una decisión. Entender la dificultad de ser un discípulo y qué es lo que debemos hacer, que debemos hacer muchos sacrificios antes de tomar la decisión de convertirse en su discípulo. Si eso es cierto, ¿por qué convertirse en su discípulo? Si la vida de un discípulo es muy difícil y requiere muchos sacrificios. Déjenme explicarlo en esta manera. Creo que el ejemplo que mejor describe nuestra relación con Cristo es un matrimonio. Eso es porque Jesús ya nos ha dicho que Él es el novio o el esposo y los cristianos, nosotros, la iglesia, es su novia o su esposa. Y si usted está casado o casada, ya sabe que el matrimonio no es fácil. Es mucho trabajo. Que debemos hacer muchos sacrificios unos por otros. Y cuando tiene niños, tiene que hacer aún más sacrificios. Y todo eso no es un secreto. Todos lo sabemos. Si ese es el caso, ¿por qué la gente se casa? No porque es fácil, sino porque vale la pena. ¿Y por qué la gente tiene hijos? Por la misma razón. No porque es fácil, sino porque vale la pena. Y eso lo podemos ver en las parábolas de Jesús, en Mateo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y aquí está la segunda parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué tienen en común esas dos parábolas de Jesús? Que ese hombre vendió todo lo que tenía para obtener lo que quería comprar. Hizo mucho sacrificio. Pero no lo hace con frustración y tristeza, sino lo hace con alegría. ¿Por qué? Porque sabe que su sacrificio vale la pena. En cierto modo, seguimos a Cristo y nos convertimos en sus discípulos por la misma razón. No lo hacemos porque es fácil, sino porque vale la pena. Así que tenemos que preguntarnos, ¿vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena ser su discípulo? Y ya sabes la respuesta. La respuesta es sí, vale la pena. Cristo es digno de nuestras alabanzas y todos nuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él se sacrificó todo en nuestro lugar. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Y ahora vivimos con la esperanza de la vida eterna en el cielo. Así que sí, la respuesta es sí, vale la pena ser discípulo de Jesús. Sí, hay dolores en nuestra vida y afrontamos sufrimientos en ese mundo. También enfrentamos la tentación en ese lugar. Y seguir a Jesús como sus discípulos en esta vida hace las cosas aún más difíciles. Pero recordemos algo. Recordemos que no lo hacemos porque es fácil, sino lo hacemos porque vale la pena. Así que sigamos haciendo sacrificios como sus discípulos, recordando que vale la pena ser su discípulo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento y esta mañana y por esa vida que nos ha dado para vivir.
Ayúdanos a recordar siempre que somos creyentes, somos cristianos, somos discípulos de Jesucristo, no porque es fácil, porque vale la pena. Así que ayúdanos a recordar esta verdad siempre. Te damos todas las gracias y alabanzas, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria, porque digno eres tú. Porque digno eres tú, Señor. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria.
Jesucristo, mi Señor. Te alabamos en ese momento con esta canción, Señor. Te alabamos en ese momento, Señor. Te cantamos con todos nuestros corazones en ese momento. Te alabamos tu nombre esa mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el único. Cantemos con todos nuestros corazones. Día y noche suba incenso delante de ti. 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 Cantemos. Día y noche suba incenso delante de ti. 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 Cantemos. Día y noche suba incenso delante de ti. Día y noche suba incenso delante de ti. Día y noche suba incenso delante de ti, Señor. Día y noche suba incenso, porque digno eres tú, Señor, porque digno eres tú. Te cantamos, todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria con mi corazón, porque digno eres tú. Ale, porque digno eres tú. Te adoramos, todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria, tú mereces gloria, tú mereces gloria, Señor. Tú mereces gloria, Señor. Oh, Señor, te alabamos en ese lugar, Señor, en ese momento. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la presencia y el poder del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.